Tal y como se lo estoy diciendo, ese es el gran tema. ¿Para qué les alcanza a los políticos seguir hablando en estos términos? Bueno, pues platiqué del tema con Arturo Sarucán, ex embajador de México en Estados Unidos. Efectivamente, Trump no ha dicho nada que no supiésemos. Todos lo sabemos desde marzo del 2019, que le puso una pistola en la frente al presidente López Obrador, que el presidente López Obrador pestañeó, dobló la rodilla y aceptó la imposición de una serie de políticas que permitieron a Trump aplicar el protocolo permanece en México. Pero ese no es el tema. Como tú bien apuntas, el problema es este script, este libreto, Gaby, es el que van a usar los republicanos de aquí a noviembre como primera parada de pits y luego en la elección presidencial de 2024. Es decir, el continuo alcahueteo político electoral de México, de la frontera con México y de la migración. Y el problema es que me parece que en México, sí, muy bien, o sea, están diciendo efectivamente que esto se da en el contexto electoral en Estados Unidos. Es correcto, pero ¿qué vamos a hacer? Ya tuvimos una primera muestra con el garlito que armó el gobernador de Texas, Greg Abbott, cuando al colocar inspecciones secundarias detuvo el flujo comercial entre México y Estados Unidos, tuvo que recular rápido, pero el gobierno federal completamente ausente. Fueron los gobernadores, lamentablemente encabezados por Nuevo León, que un poco dio pie a estos memorándums de entendimiento que fueron firmados como para resolver las cosas, pero que le permitieron a Abbott decirle a Biden, mira, yo logro lo que tú no logras con México. Entonces, es decir, aquí hay un problema real, es la tónica lo que vamos a ver yendo hacia adelante, y no solo el gobierno federal mexicano, es decir, los gobernadores van a tener que estar, y no solo los de la frontera, porque este tipo de medidas impacta, por ejemplo, a estados que están en el corazón industrial del país. Va a haber que estar listos porque vamos a enfrentar esto de una manera muy importante. Más allá de esto, pues en términos de la anécdota, pues vuelve a subrayar esas declaraciones salameras del presidente. Tú las recordarás, Gaby, en el Jardín de las Rosas, cuando el presidente dijo, cito, que Trump jamás buscó imponerle nada a México y y siempre respetó al país. Bueno, pues aquí está la prueba de ese gran respeto y de esa no imposición de políticas. Tú y yo intensificamos nuestros contactos y, por cierto, Arturo Sarucán habla de esa pistola en la cabeza con el tema de la amenaza de los aranceles en su momento a México, 25%. Y mira que se hicieron análisis de que el primer afectado sería el consumidor estadounidense, pero tú y yo intensificamos nuestra dinámica de conversaciones justamente por Trump, porque Trump habló de los violadores mexicanos y hablábamos de la marca México y qué contrapeso la marca México puede hacer en la mente de los votantes. Hay quienes en México dicen, déjenlo pasar, es Trump, pero entonces no, el votante seguirá estadounidense en la ignorancia en función del mensaje que entreguen este tipo de candidatos, o no hay que hacer nada, Arturo. No, yo creo que sí, yo creo que hay un problema real, hay una dicotomía real en Estados Unidos entre percepciones generalmente buenas de los estadounidenses con respecto a México. Es más, a raíz de la llegada de Trump al poder, han subido. ¿Por qué? Porque periódicos, consejos editoriales de medios estadounidenses, cadenas como la tuya, pues han un poco evidenciado las patrañas y las mentiras y el alcahueteo de la agenda con México. Pero si tú haces una nube de ideas en Estados Unidos y le preguntas al elector promedio qué piensa cuando piensa en México, es corrupción, es violencia, es drogas, es inseguridad, es pobreza. Esas son las palabras que pueblan las palabras que asocian los estadounidenses con México. Entonces creo que sí hay un trabajo importante que hacer con nuestros aliados, con muchos legisladores del Partido Demócrata que se han opuesto a este tipo de narrativas, y no nada más podemos atrincherarnos y decir pues que esto pase, porque al final del día hay que entender que lo único que está ocurriendo es que con esa base de voto duro trumpiano, ese 35-38% del electorado estadounidense, el expresidente Trump y quienes están usando ese libreto, como el gobernador de Texas, el gobernador de Florida, que ni siquiera frontera tiene con México, pero ahí le anda pegando a la piñata mexicana, cómo incide en la manera en que el ciudadano estadounidense promedio piensa cuando piensa en México, y evita lo que ha sido una tarea de muchos años de tratar de convencer a mexicanos y estadounidenses por igual que estos dos países son integralmente esenciales el uno para el otro en términos de seguridad, bienestar, prosperidad.
Sé que lo tuyo es la diplomacia, pero me interesa en el minuto que me queda hablar de las repercusiones en México a nivel interno para un canciller. En este caso, Marcelo Ebrard, quien presumía, por cierto, de su amistad con el esposo de Ivanka Trump, por un lado, y para el propio presidente, pero sobre todo la oposición, que ahora lo va a estar use y manoseando este tema también. Mira, es inevitable que en este contexto político en el que vivimos en México se busque capitalizar. Es un caramelo, sobre todo en momentos en donde el propio presidente está usando desde Palacio Nacional el atril presidencial para criticar a quienes se oponen a sus políticas como traidores a la patria, como entreguistas. Pues digamos, estas declaraciones de Trump llegan en el peor momento posible por esa narrativa presidencial que está polarizando y que le permite a quienes se oponen al presidente, a la oposición, a decir, pues, ¿qué pasó? Mire usted lo que le está diciendo su amigo Trump. Pues ahí está Arturo Sarucán. Ya sabíamos que esto venía, era cuestión de tiempo y llegó más rápido de lo que quizá algunos pensábamos. Pero además, Gaby, es decir, no había que esperar a las declaraciones de Trump. Esto lo sabemos desde el 2019. Ha habido hace un medio estadounidense de enorme reputación, publicó el impacto y las secuelas exactas de lo que México aceptó hacer con Trump en 2019. Digamos, no hay nada nuevo en esta noticia más que un expresidente, dispuesto a pesar de su relación de amistad, disque relación de amistad con el presidente mexicano, alcahuetear y sacarle raja política.